¿Alguna vez hemos parado a pensar cómo llegamos a saber cosas como que la confianza puede mejorar las notas de los estudiantes? Es una buena pregunta, sí. Pues hoy vamos a intentar meternos un poco en la cocina de cómo se investiga en ciencias del comportamiento. Usaremos como base unos apuntes sobre diseño de estudios. Perfecto. La idea es desgranar todo el proceso, ¿sabes? Desde esa chispa de curiosidad inicial hasta que tienes los datos y los analizas. Ujú. ¿Y por qué es tan importante fijarse en el diseño del estudio? Pues porque de eso depende totalmente cómo interpretas la información y qué conclusiones puedes sacar de verdad. Es como la estructura del edificio. Exacto. Reconocer el diseño es el primerísimo paso. Es lo que te dice qué análisis estadístico puedes usar y cuál no. Ah, claro. Si el diseño está mal planteado desde el inicio, ya puedes esforzarte con la estadística que las conclusiones pues igual no valen nada. Así que empecemos por el principio, ¿no? El proceso completo. Vale. Según estos apuntes, todo arranca con una observación. Algo que ves. Por ejemplo, lo que decíamos. Estudiantes que parecen más seguros sacan mejores notas. Ujú. Y eso te lleva a preguntarte ¿por qué? A generar teorías. Quizás es que son más inteligentes de por sí, o a lo mejor la confianza les da más motivación, no sé. Claro, son posibles explicaciones. Y de esas teorías, entonces sacamos hipótesis, que ya son como predicciones más concretas. Y sobre todo, que se pueden poner a prueba, medir. Eso es clave, que sean evaluables empíricamente. Aquí los apuntes marcan una distinción importante entre hipótesis científicas, que son medibles, como a mayor autoeficacia percibido, mejores calificaciones, frente a otras que no lo son. Como una opinión, ¿no? Eso, como decir, el pan es el mejor alimento. Así dicho, es una opinión. Habría que reformularlo para poder medirlo. Quizás el consumo de pan integral se relaciona con niveles más altos de hierro, algo así. Exacto. Y ya metiéndonos en estadística, cuando tenemos una hipótesis científica, solemos trabajar con dos. La hipótesis nula, la H0, que básicamente dice aquí no hay nada, no hay efecto, no hay relación. La escéptica, digamos. Sí. Y luego la hipótesis alternativa, la H1, que dice, pues sí, aquí pasa algo, sí hay un efecto. Pero ojo, y esto es súper importante, la estadística no prueba que la H1 sea verdad. Ah, no. No, lo que hacemos es ver si los datos que tenemos hacen que la hipótesis nula, la H0, sea muy improbable. Si lo es, entonces la rechazamos y nos quedamos, digamos, con la alternativa H1 como la explicación más plausible. Entiendo. O sea, no confirmamos directamente, sino que descartamos la ausencia de efecto. Justo. Y a veces estas hipótesis pueden ser más específicas, direccionales, si decimos en qué dirección esperamos el efecto. Por ejemplo, el pan aumenta el hierro. O no direccionales, si solo decimos que cambia, sin especificar cómo. El pan modifica los niveles de hierro. Vale. Tenemos la hipótesis. Ahora, ¿qué medimos para ponerla a prueba? Las variables son las características que medimos y que pueden cambiar o variar Y aquí la distinción clave es... entre la variable independiente y la variable dependiente. La independiente, la BI, es la que creemos que es la causa, la que el investigador a veces manipula o selecciona para ver su efecto. ¿Cómo poner o no poner el taller de autoestima? Exacto. Y la variable dependiente, la VD, es el efecto, el resultado que medimos para ver si la variable independiente ha influido. Las notas, en el ejemplo anterior. Eso es. Mides las notas, VD, para ver si el taller BI tuvo algún efecto. Bien. Y no todas las variables se miden igual, ¿verdad? He visto algo de niveles de medida. Efectivamente. Es fundamental saber cómo estamos midiendo. A grandes rasgos hay variables categóricas, que son etiquetas, como el género, hombre-mujer, que sería nominal, o si un tratamiento funciona o no, binaria. Vale. Luego están las ordinales, donde hay categorías pero tienen un orden. Piensa en nivel educativo, primaria, secundaria o universidad, o una escala de satisfacción, tipo poco, regular, mucho. Hay orden, pero no sabemos si la distancia entre poco y regular es la misma que entre regular y mucho. Ya.
Y finalmente, las continuas, que son números con sentido cuantitativo. Aquí diferenciamos entre las de intervalo, donde intervalos iguales representan diferencias iguales, como la temperatura en Celsius o el CI, pero el cero es arbitrario. ¿Qué significa eso? Pues que 0 grados Celsius no significa ausencia de temperatura, y alguien con 120 de QCIE no es el doble de inteligente que alguien con CI 60. Ah, vale. Y las de razón, que sí tienen un cero absoluto real, que significa ausencia de la variable, como el peso, la altura, el tiempo-reacción. Aquí sí podemos decir que 2 kilos es el doble que 1 kilo. Entendido. Y saber esto, ¿para qué sirve? Pues porque el tipo de variable determina qué operaciones matemáticas puedes hacer y, por tanto, qué análisis estadístico es apropiado. No puedes calcular la media del color de ojos, por ejemplo. ¿Tiene sentido? Vale. Tenemos hipótesis, variables. ¿Cómo organizamos la recogida de datos? Los famosos diseños de investigación. Ahí vamos. La gran división inicial es entre diseños correlacionales y diseños experimentales. El correlacional es observar y ver si las cosas van juntas, ¿no? Sin tocar nada. Exacto. Mides variables tal y como existen en el mundo y ves si se relacionan. Por ejemplo, mides horas de estudio y notas y ves si correlacionan. Pero aquí venía la advertencia. La gran advertencia. Correlación no implica causalidad. Que dos cosas ocurran juntas no significa que una cause la otra. Puede ser casualidad o que ambas dependan de una tercera cosa. El ejemplo de los helados y los ahogamientos, ¿no? El clásico. En verano suben las ventas de helados y también los ahogamientos. Correlacionan positivamente. Pero comer helado no causa que te ahogues. Claro, es el calor. Es el calor, la tercera variable, que hace que la gente coma más helados y que se bañe más, lo que aumenta el riesgo de ahogamiento. Por eso, con un diseño correlacional, nunca puedes estar segura de la causalidad. Entonces, si queremos intentar demostrar causa-efecto, ¿necesitamos? El diseño experimental. Aquí sí hay manipulación. El investigador interviene activamente, cambia la variable independiente para ver qué pasa con la dependiente. Como dar el taller de autoestima a un grupo sí y a otro no. Eso es, y es crucial que se cumplan varias condiciones. La manipulación de la BI debe preceder a la medición de la UDE y, sobre todo, hay que intentar controlar otras explicaciones alternativas, como esa tercera variable. Por eso se usan grupos de comparación y se intenta que sean lo más equivalentes posible al principio. Vale. ¿Y dentro de los experimentales hay tipos? Leí algo de diseños independientes y dependientes. Sí. Los diseños independientes o entre grupos son cuando comparas grupos distintos de personas. Cada grupo recibe una condición diferente. Grupo A con taller, grupo B sin taller. Y aquí la clave es que la gente se asigne los grupos al azar, ¿no? La aleatorización. Fundamental. La aleatorización ayuda a que las diferencias individuales, inteligencia previa, motivación, etc., se repartan más o menos por igual entre los grupos para que no expliquen las diferencias finales. ¿Y los dependientes? También se llaman intrasujetos o de medidas repetidas. Aquí son las mismas personas las que pasan por todas las condiciones del experimento. Ah, o sea, medimos a los mismos estudiantes antes y después del taller, por ejemplo. Exacto. O medimos el rendimiento de las mismas personas usando primero una estrategia de estudio y luego otra. La gran ventaja es que controlas perfectamente las diferencias individuales, porque cada persona actúa como su propio control. Comparas a Juan antes con Juan después. Suena bien. ¿Alguna pega? Pues sí, el principal riesgo es el efecto de práctica o de orden. La gente puede hacerlo mejor la segunda vez simplemente porque ya conoce la tarea, o peor porque se cansa o se aburre. Claro. Para intentar mitigar esto, se usa el contrabalanceo. Cambias el orden de las condiciones. A la mitad de la gente le das primero A y luego B, y a la otra mitad primero B y luego A. Interesante. ¿Y todo esto con cuánta gente se suele hacer? Porque no podemos estudiar a todo el mundo. Desde luego que no. Normalmente queremos generalizar nuestros resultados a una población, por ejemplo, todos los adolescentes españoles, pero solo podemos estudiar a una muestra, un subgrupo de esa población. Y esa muestra tiene que ser. Pues tiene que ser representativa, es decir, parecerse lo más posible a la población en las características importantes, y también suficientemente grande para tener potencia estadística, para poder detectar efectos si existen. ¿Vale? Y ya, para ir cerrando el ciclo. Tenemos los datos de nuestra muestra. ¿Qué hacemos? Pues el primer paso siempre es describir esos datos. Antes de hacer análisis complejos para contrastar hipótesis, hay que explorar cómo se distribuyen las puntuaciones, Ver el gráfico, el histograma ese. métrica,
O si tiene asimetría, la mayoría de los datos a un lado y una cola larga al otro. O kurtosis, si es muy picuda o muy achatada. Y calcular la media y esas cosas, ¿no? Eso es. Medidas de tendencia central para ver dónde está el centro de los datos. La media, la mediana, la moda. Y medidas de dispersión para ver cómo de juntos o separados están los datos. El rango intercuartílico, la desviación típica. Es el primer vistazo fundamental. La verdad es que entender todo esto, aunque sea por encima, cambia mucho la forma de ver la información que nos llega, no solo para quien investiga. Totalmente de acuerdo. Nos da herramientas para ser más críticos, ¿no? Para preguntarnos cómo lo han medido. ¿Es un estudio correlacional o experimental? ¿A quién han estudiado? ¿Podemos fiarnos de esa conclusión que dan tan rotunda? Cada paso, desde cómo formulas la hipótesis hasta cómo eliges la muestra o qué diseño usas, define la calidad y el alcance de lo que puedes llegar a saber. Y eso nos deja quizás con una reflexión final interesante. A ver. Si establecer la causalidad es tan complicado y requiere diseños experimentales que muchas veces son difíciles o imposibles de hacer en contextos reales con personas, por ética o por logística, Ujú. ¿qué grado de certeza real podemos tener en las conclusiones de tantos estudios no experimentales que leemos sobre el comportamiento humano? Es una pregunta clave. Y sobre todo, ¿cómo debería esa incertidumbre inherente influir en las decisiones importantes, ya sean personales o políticas, que a veces se basan en esos hallazgos? Pues sí, es algo para darle una vuelta, desde luego. La ciencia avanza con cautela, y es bueno recordar esa cautela al aplicar sus resultados.